Antes de que el mundo entendiera lo que había encontrado, aquel científico observó cómo un simple hongo estaba destruyendo lo que ninguna medicina había logrado vencer. Lo que parecía un error de laboratorio estaba a punto de convertirse en el arma que cambiaría la historia humana. Pero, ¿cómo llegó un investigador común a provocar la revolución sanitaria más grande del siglo XX? El narrador presenta un laboratorio humilde en el corazón de Londres, en el otoño de 1928. Las ventanas dejan entrar una luz grisácea, típica de una ciudad atrapada entre la posguerra y la modernidad. Un científico trabaja solo, rodeado de frascos, cultivos y cuadernos manchados por años de experimentos. La cámara recorre el espacio como si buscara respuestas escondidas en cada detalle. En aquel lugar silencioso, una observación inesperada está a punto de abrir una puerta que el propio investigador aún no se atreve a imaginar. El tiempo parece suspendido, como si el destino aguardara un gesto mínimo, un descuido, un accidente que cambiaría la medicina para siempre. El científico vive atrapado en una repetición infinita: preparar cultivos, observarlos, anotarlos y descartarlos. Día tras día, su rutina parece no ofrecer nada nuevo. Desde hacía años, buscaba alguna señal que indicara un avance significativo, pero la ciencia, en aquel presente, parecía resistirse a entregar respuestas fáciles. El ambiente refleja la monotonía: relojes que avanzan lentamente, una lámpara temblorosa, un cuaderno que acumula frustraciones. Sin embargo, en esta repetición se esconde una lección profunda: los mayores descubrimientos no siempre nacen de la brillantez, sino de la perseverancia silenciosa. A finales del verano de 1928, Londres experimenta un calor extraño. El científico, agotado y buscando un descanso temporal, decide dejar algunos cultivos bacterianos en su mesa antes de salir de vacaciones. Un gesto pequeño, casi irrelevante, fruto de la prisa y la costumbre. Nadie podría imaginar que aquel descuido, provocado por la necesidad humana de desconectar, sería el punto de partida de un descubrimiento monumental. La escena muestra el laboratorio vacío, los vidrios empañados y los cultivos olvidados, como si la ciencia estuviera esperando pacientemente el regreso de su protagonista para revelarle algo extraordinario. Cuando el científico vuelve al laboratorio en septiembre de 1928, el lugar parece el mismo, pero algo, aunque imperceptible, ha cambiado. Revisando su mesa encuentra sus cultivos olvidados. A punto de descartarlos, algo detiene su mano: una mancha, un borde, una forma distinta en uno de los platos. Es un gesto sutil, casi instintivo, el que lo lleva a observar con más atención. El narrador destaca la importancia de detenerse, de mirar dos veces, de no despreciar lo que aparentemente es un error. El mundo está a punto de presenciar cómo nació un fenómeno puramente accidental. El científico acerca el plato a la luz y ve algo imposible de ignorar: alrededor del hongo que ha crecido espontáneamente, las bacterias han desaparecido. Una zona circular, limpia, translúcida, como si un pequeño ejército invisible hubiera arrasado con todo a su alrededor. La narración se detiene en ese instante. Un descubrimiento accidental. Un fenómeno imposible de pasar por alto. Y una pregunta que, en aquel momento, romperá todos sus esquemas: ¿qué es exactamente esta sustancia que parece destruir bacterias? El episodio termina abriendo un bucle: esta observación cambiará la historia del mundo, pero su protagonista aún no lo sabe. El episodio inicia con el científico sosteniendo el plato bajo una luz tenue, como si cargara un objeto prohibido. La escena retrocede ligeramente en el tiempo, mostrando la ciudad de Londres en una mañana gris de septiembre de 1928. Todo parece rutinario, excepto aquel hallazgo brillante y limpio en el centro de una colonia de bacterias. El narrador describe el contraste: un mundo aún marcado por las heridas de la Gran Guerra, luchando contra infecciones para las cuales no existían curas efectivas. En ese contexto sombrío, un halo transparente alrededor de un hongo se convierte en un fragmento de esperanza. El científico se sienta frente a su mesa y comienza su ritual: anotar, medir, comparar. Nada en la escena es dramático, excepto lo que ocurre en su mente. La narración profundiza en su carácter: un hombre callado, meticuloso, que había pasado años estudiando bacterias sin recibir reconocimiento. Su mayor fortaleza no era la inspiración repentina, sino la capacidad de ver significado donde otros solo veían desorden. Esta cualidad se vuelve protagonista mientras observa la zona clara, intrigado por la precisión con la que el hongo parece destruir a las bacterias.
La narración profundiza en la pregunta central que surge en su mente: ¿por qué las bacterias desaparecieron únicamente en esa zona? El científico repite la misma rutina durante horas, observa los bordes del hongo, mide las distancias, revisa cultivos similares. Nada parece casual. Alguien menos paciente habría descartado el cultivo. Pero él, impulsado por su obsesión por los detalles, siente que se enfrenta a un fenómeno que desafía sus conocimientos. En esta escena se abre un nuevo bucle. El narrador cuestiona que otro descubrimiento importante en la historia humana pudo haber nacido del simple acto de hacer la pregunta correcta. Determinado a no dejar que aquel hallazgo se pierda, el científico decide reproducir el experimento. Limpia su mesa con precisión quirúrgica, prepara nuevos cultivos y controla las condiciones de temperatura y luz. La cámara lo sigue con movimientos lentos, subrayando la tensión de un proceso que podría confirmar o desmentir su hallazgo accidental. Cada paso es una mezcla de duda y esperanza. Porque si el fenómeno se repite, el accidente dejará de ser un error para convertirse en una pista. El episodio utiliza este momento para plantear una pregunta que aún no obtiene respuesta: ¿es posible que un hongo contenga un poder capaz de detener infecciones letales? Pasaron días. El científico apenas dormía, moviéndose entre su microscopio, sus notas y los nuevos cultivos. Y entonces, una mañana, ocurre lo inevitable: el mismo patrón aparece de nuevo. Un halo perfecto, limpio, delineado alrededor del hongo. La narración destaca el significado de ese instante: ya no era un accidente. Era un fenómeno reproducible, tangible, real. Algo que ningún otro investigador había descrito hasta ese momento. Pero antes de que el episodio cierre, el narrador abre otro bucle: aunque él ha descubierto algo poderoso, aún no sabe cómo usarlo, ni si alguien tomará en serio su hallazgo. Mientras observa sus cultivos confirmando el fenómeno, una preocupación comienza a crecer en su interior. El narrador explica el contexto académico de finales de los años 20, un mundo científico rígido, escéptico y dominado por figuras de prestigio. El científico sabe que la comunidad podría desechar su observación por considerarla trivial o accidental. Siente el peso de la duda, pero también la responsabilidad de seguir adelante. El mundo aún ignoraba que ese sentimiento, casi íntimo, antecedía el descubrimiento de los antibióticos. El episodio abre con el científico inclinado sobre su mesa, intentando separar el hongo de la sustancia que elimina las bacterias. No sabe aún que está manejando la primera forma cruda de un antibiótico, pero siente que en aquella mezcla existe algo que el mundo necesita. La narración enfatiza la dificultad del proceso: instrumentos rudimentarios, técnicas imprecisas, ausencia de recursos. El laboratorio parece más una trinchera que un templo del conocimiento. Aún así, cada prueba fallida alimenta su determinación. El descubrimiento no debe morir en sus manos. El científico, tras semanas de trabajo, prueba su extracto sobre una nueva cepa bacteriana. Las bacterias comienzan a desaparecer ante sus ojos. No hay luces dramáticas ni celebración, solo un silencio cargado de significado. Por primera vez, la acción deja claro que el fenómeno no depende del hongo en sí, sino de una sustancia producida por él. Nace la sospecha de un agente antibacteriano. La escena cierra con un bucle: si esta sustancia es real, ¿qué enfermedades podría derrotar? A comienzos de 1929, el científico escribe un artículo científico describiendo su descubrimiento. Sin exageraciones. Sin ambiciones. Solo hechos. La narración subraya la tragedia silenciosa de la ciencia: incluso los hallazgos más importantes pueden perderse si el mundo no está listo para escucharlos. Su artículo pasa casi desapercibido. No genera debate. No causa emoción. Mientras la escena describe la hoja mecanografiada descansando sobre un escritorio, surge un nuevo bucle: ¿cuántos descubrimientos gigantes han sido ignorados al principio? A finales de la década de 1920 y comienzos de la de 1930, infecciones comunes siguen matando a miles de personas. Heridas pequeñas se convierten en sentencias de muerte. Neumonía, septicemia, fiebres, todas sin cura eficaz. La narración compara la fragilidad de la humanidad ante las bacterias con el pequeño plato de laboratorio que contenía una solución ignorada. El contraste evidencia la ironía: mientras miles mueren, la cura ya había sido descubierta, pero nadie lo sabía. El científico continúa sus investigaciones en silencio.
A pesar de la indiferencia de sus colegas, no abandona su trabajo. Guarda muestras, mejora técnicas rudimentarias, intenta estabilizar la sustancia, pero sin herramientas modernas su avance es limitado. La cámara lo muestra envejeciendo ligeramente, las sombras de Londres haciéndose más densas, mientras él sigue creyendo en la importancia de un fenómeno que casi nadie considera relevante. El narrador plantea un bucle casi doloroso: ¿qué habría ocurrido si él se hubiese rendido? En la década de 1930. Nuevos investigadores, enfrentándose al aumento de infecciones mortales previas a la Segunda Guerra Mundial, vuelven a revisar estudios antiguos, incluidos los del científico. Las páginas olvidadas reviven. La sustancia recibe atención de nuevos equipos, más preparados y mejor equipados. El narrador marca el contraste: el mundo que lo ignoró ahora lo necesita desesperadamente. La escena deja abierta una pregunta final: ¿cómo transformarán estos nuevos científicos un descubrimiento casi olvidado en un medicamento que salvará millones de vidas? Un frasco de la primera forma purificada del antibiótico emergiendo entre los instrumentos del laboratorio. No es perfecto, no es estable, pero es real. Aunque el científico inicial no completó el camino, su accidente fue la chispa que permitió que otros encendieran la llama. El episodio finaliza abriendo un bucle mayor. En los próximos episodios, se revelará cómo esta sustancia se convierte en el medicamento que cambiará para siempre el curso de la humanidad.